Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Historias. Bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias, conversaciones en torno al espacio y tiempo, el ciclo de conferencias que está ligado intrínsecamente a la exposición que el Centro de Historias tiene el privilegio de tener con la obra de Santiago Arranz, Espacios de Tiempo. Hoy nos encontramos en la cuarta conferencia, ya en la penúltima, a falta de la intervención de Santiago ya para el jueves 4 de abril, la representación del tiempo. Y en el día de hoy nos acompaña Michel Hubert, no sé si lo he pronunciado correctamente. Michel vive y trabaja en Extremadura y París, escritor, poeta, crítico de arte y comisario independiente, miembro de la sección francesa de la Asociación Internacional de Arte, becado del Centro Nacional de Letras de París para la creación poética, miembro fundador de la Asociación de los Amigos del Museo Bostel, Malpartida, asesor de artes plásticas en la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura en Mérida, del 86 al 88. Ha publicado numerosos artículos, revistas de arte en Francia, en Bélgica, Suiza y España, con textos impresos en diferentes idiomas, y ha comisariado más de 40 exposiciones. Buenas tardes, Michel. Es un placer. Buenas tardes. Su presencia. En ese Sahara aragonés. Es un placer tenerle aquí, y ya con él les dejo. Nos hablará En busca del tiempo perdido en el Panteón de la Historia de Zaragoza. Bueno, les dejo con él y con Santiago. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero, hace 20 años las conferencias la interpretaba en función de un guión. Dentro de 5 meses voy a tener 80 años y tengo de vez en cuando cierto fallo de memoria. Así que, si me permitéis, voy a leer en el lugar de improvisar, por favor, ¿vale? Tengo que explicar también que ese título, En busca del tiempo perdido en el Panteón de la Historia de Zaragoza, una obra maestra de Santiago Arranz, está directamente influenciada por Proust, por la recherche de Proust, ¿no? Y es una especie de homenaje que hago a Santiago, que siempre, que muchas veces se inspira en sus proyectos, lo voy a decir en la charla, que muchas veces se inspira en obra maestra de la literatura. Bueno, vamos a ver por el ritual. También quiero que me disculpen Creo que me disculpen por mi acento un poco afrancesado, sobre todo cuando hay palabras que juntan R, J, etc. Ya es peligroso. Pero bueno, haré un esfuerzo. ¿De acuerdo? Agradezco al Centro de la Historia de Zaragoza y a Santiago Arranz por hacerme participar de este ciclo de conferencia, como no, por darme la oportunidad de contemplar otra vez su colosal aportación artística a ese edificio. Debatir, intercambiar ideas sobre el fenómeno del tiempo que tanto se nos escapa, en el sentido propio, el día a día que nos roba años de vida, la inexorabilidad de nuestra finitud, un tema particularmente bien tratado por el barroco español, y en el figurativo, es decir, disfrazado de 1000 maneras invisibles para escapar a nuestra comprensión. Este tema, desde luego, es apasionante. Pero en ese marco arquitectónico tan peculiar, ese debate no se puede limitar a usar argumentos propios de la historia, de la filosofía, de la ciencia. La obra de Santiago nos obliga a conceder un espacio dialéctico igual de importante a la estética. Me será difícil, lo siento, ser breve. Bueno, y bien, ¿qué es el tiempo? ¿De qué está hecho? ¿Cómo fluye? ¿Cómo condiciona nuestra manera de entender el mundo y entendernos nosotros mismos? Somos producto de una relación falsa con el tiempo, porque somos mortales con pies en la tierra y la mente en las nubes de la irrealidad.
En un principio, Santiago me propuso que hablase de su obra inspirándome en el texto donde se funden los nombres que escribí para el catálogo La Línea de la Historia, publicada en 2004 por el Centro, para dar cuenta al público de su espectacular aportación artística en los muros y suelos del edificio. Evidentemente, usando los mismos conceptos, me era más fácil volver a discurrir sobre la habilidad artística de Santiago para fundir en esos muros y suelos el eco de cada una de las civilizaciones que se superpusieron a lo largo de la historia de esta ciudad. Pero debido a que, tras comprar el catálogo en el mostrador, el público hubiera podido tachar mis palabras de déjà vu, me pareció más sensato introducir en mi charla unos argumentos complementarios a los del texto del catálogo. Un detalle importante. Mientras la mayoría de los artistas se forman en escuelas o facultades de arte, Santiago se licenció en Historia de Arte en la Facultad de Letras de Barcelona. Estamos en un museo de la historia. Bueno, en su obra Cumbre, que a pesar de ser un tanto oscura, que a pesar de ser un tanto oscura es el aporte mayor a la filosofía fenomenológica, Heidegger asocia el ser con el tiempo dando prioridad al primero, al ser. Solo se interesa en lo que es el tiempo para la experiencia existencial de los seres humanos. En cambio, debido al despliegue de su obra en las llamativas dimensiones de los muros que nos rodean, se comprende que en el título que ha dado a su exposición, Santiago sustituye el protagonismo del ser de Heidegger por el espacio. Sin embargo, en esa charla, esta sustitución no puede ser motivo de pasar por alto el protagonismo del ser artístico de Santiago, que habita soberanamente en esos espacios mediante su obra. El coste de cualquier obra de arte se mide también en tiempo invertido por su ejecución. En ese caso fue 5 años. No solo se trata de la implicación intelectual, de la imaginación y la sensibilidad artística con dudas desalentadoras y satisfacción por los aciertos, también el ser creativo se implica físicamente a base de cansancio. Que Santiago haya tardado X años para cumplir con su proyecto significa que en su obra queda incluido intrínsecamente un fragmento de su tiempo vital que dedicó físicamente cara a la realidad arquitectónica de los muros para su realización día a día. En definitiva, cada obra de arte es la materialización del robo de X tiempo a la vida de su autor. Resumiendo lo anterior, aunque el nombre del filósofo alemán no esté citado en las breves líneas que resumen los conceptos de su proyecto, detrás del título de su exposición se intuye el ser protagonista de la filosofía de Heidegger, disfrazado de su ser artístico. Quizás esta ausencia de referencia explícita a ese filósofo se deba al hecho de no haber querido contaminar el pensamiento de San Agustín, que, en cambio, Santiago no dudó en reflejar mediante una cita del libro 11 de las Confesiones Agustinas. ¿Qué es el tiempo? Sé bien lo que es. Si no se me pregunta, pero cuando quiero explicarlo al que lo pregunta, no lo sé. Antes de proseguir con mi reflexión sobre el tiempo, o mejor, sobre el tiempo particular al ser artístico de Santiago Arranz, permítame que le cuente una anécdota que puso en contradicción la función mnemónica de ese centro dedicado a la historia. Muy poco tiempo después de su inauguración,
Mi mujer y yo vinimos a Zaragoza para visitar, era un centro, no era un museo. Nos sorprendió que la espectacular aportación artística de Santiago quedase en el completo anonimato. Su nombre no aparecía en ningún sitio, ni mediante una placa mural informativa, ni en el folleto puesto a la disposición de los visitantes en el mostrador de la entrada. Había pasado muy poco tiempo desde la puesta en marcha del centro y ya sus muros podían parecer al público igual de opacos que los jeroglíficos de hace 30 siglos en los templos egipcios antes del descubrimiento de la piedra de Rosetta. Decidí hacerme el tonto y con mi buen acento afrancesado, lo podéis, sois testigo de eso, para hacerme perdonar esta curiosidad que quizás resultaba algo importuna, pregunté en recepción por la autoría de esos murales. Por supuesto, no lo sabían. Insistimos y al final llamaron a la dirección, que igual tuvo que confesar que también la ignoraba. Puede ser que no era la directora que estaba presente, que hubiera podido saberlo, no lo sé. Pero llamaron y nos dijeron, no lo saben. Pues ya está. ¿Acaso habían mirado alguna vez la obra monumental de Santiago en los muros que les rodeaban diariamente? Lo dudo. Esto me recordó que Cézanne contó una vez a Joaquín Gasquet que él solía acompañar a campesinos que iban con su carrito a vender su cosecha al mercado de Aix-en-Provence. Caminando con ellos, se había dado cuenta que no hacían ningún caso a la montaña Sainte-Victoire, que se vislumbraba majestuosamente a lo lejos y que tanto aparece en los cuadros de ese gran pintor. Sencillamente no la veían. Estaban únicamente interesados por el rendimiento de tal o tal finca en función de la presencia de una fuente o, al contrario, por un exceso de piedras. Obsesionados completamente. Como los campesinos, incapaces de evadirse del lugar de su trabajo, los funcionarios de ese centro solo tenían en mente asuntos únicamente relacionados con la historia. Interpretamos esta ignorancia como el colmo de la contradicción tratándose de un lugar dedicado a la conservación de la memoria. Ernest Renan, que no recordaba el nombre antes, Ernest Renan, el gran historiador y filósofo francés del siglo XIX, escribió una vez que interpretar la propia historia forma parte de ser una nación. Por supuesto, también podemos decir que forma parte de ser de cualquier religión. Por otro lado, se puede leer en el libro Historia y Verdad, escrito por otro gran historiador, Paul Ricoeur, que jamás podemos hablar de totalidad de la comunicación. Y concluye, solo la comunicación podría ser verdadera si fuese total. En otro capítulo del mismo libro nos advierte que la perspectiva del tiempo pasado en la conciencia del historiador siempre es aleatoria, debido a que cualquier proyección en un presente que ya es pasado se realiza mediante una operación de su imaginación. Es decir, altera la objetividad, entre comillas, altera la objetividad de la historia con su subjetividad de historiador. Ricoeur concluye, por tanto, que el pasado integral de los hombres que nos precedieron es solo una idea, el límite de una aproximación intelectual encauzada por los diques de su propia subjetividad. Otro factor aún más grave de esa distorsión de la verdad histórica es la herramienta empleada para comunicar lo que cree saber el historiador, las palabras, tan perniciosas en cualquier discurso. No puedo extenderme ahora sobre la capacidad engañosa de las palabras magistralmente puesta en evidencia por Ludwig Wittgenstein, por Edmund Husserl y Michel Foucault. Para eso necesitaría pronunciar otra conferencia.
y además no soy filósofo. Otro factor de la alteración de la verdad histórica es la percepción individual del flujo del tiempo, más rápido para unos, más lentos para otros. Los jóvenes tienen una noción del tiempo completamente distinta que los mayores. Eso me ayuda a dudar, como San Agustín, que algún día los científicos consigan ponerse de acuerdo sobre lo que es el tiempo. Igual que los peces que nunca salen del agua, vivimos inmerso en el tiempo. Biológicamente somos sus esclavos. Para tener plena conciencia de lo que es, tendríamos que considerarlo desde fuera de esa especie de caverna de Platón que es la Tierra, y en la que la pantalla de nuestra mente logra registrar solo sombras de la realidad del universo. No son nuestros futuros saltos de pulgas en el cosmos que nos darán la clave de su mecanismo. Durante siglos se pensó que la Tierra era plana, como todo el mundo sabe. Que fuese redonda iba en total contradicción con la sabiduría del sentido común. Redonda y por qué no cúbica. ¿Cómo imaginar que en las antípodas se camina al revés, cabeza por abajo? Es decir, que las cosas y los seres se quedan pegados al suelo como ocurre de nuestro lado del globo, sin riesgo de desaparecer aspirados por el abismo sideral. Otro ejemplo del engaño del sentido común fue la convicción que la Tierra era estable y que era el Sol el que se movía, marcando el ritmo de los días y de las noches. Por tanto, cuidado con el sentido común, inspirado por las apariencias cuando no lo ayuda a mejorar la imaginación alocada de científicos como Galileo o Einstein. Desde la formidable intuición de ese último genio científico, todo indica que tenemos generalmente una idea equivocada del tiempo. Si quisiera hablar científicamente de lo que es el tiempo, tendría que empezar con la noción de trama, que es el nombre que los físicos dan a la sustancia que constituyen la realidad del mundo físico que nos rodea. Por ejemplo, dentro de sus reflexiones sobre qué es el tiempo, hablan de la trama del campo gravitatorio, que, según ellos, es el espacio-tiempo, o del campo electromagnético, que es la trama de la que está hecha la luz. Pero tranquilizaros. Por suerte, para vosotros, no soy físico. Sería incapaz de hacer un paso más en esa dirección, sin ningún argumento por cuestionar todas esas hipótesis, porque son hipótesis, no son leyes. No han llegado a una leyes reconocida como tal, son hipótesis total. Prefiero hablar de otra trama, la de las espectaculares líneas que serpentean en los muros de ese centro de la historia. Esta sí que es una tarea que me corresponde por pleno derecho. Y hablando de historia, curiosamente, a pesar de ser licenciado en Historia de Arte, las fuentes que Santiago le sirven de referencia a la hora de idear nuestros nuevos proyectos no suelen provenir de la historia de las artes plásticas, sino de la literatura, como decía al principio. Citaré, por ejemplo, su contribución al diccionario surrealista de Gérard de Cortans, con el diseño de letras mayores que fue el principio de su afición a la elaboración de vocabularios de signos cuando vivía en París, según una estética que pertenece al mundo de los símbolos. Luego, su participación a un proyecto de Gérard Lemaire que organizó exposiciones en históricos cafés literarios ubicados en diversas capitales de Europa. O sus cuadros en los que interpreta el libro de las ciudades invisibles de Italo Calvino, es decir, haciendo visibles estas ciudades misteriosamente secretas con la magia de su arte. Tampoco puedo olvidar su participación al proyecto Pintores Literarios que organicé para la Fundación Botti de la Diputación de Córdoba y sus diálogos
en otros proyectos como escritores de la talla de Juan Goytisolo, Franz Kafka, Federico García Lorca y ahora, aunque al margen del contenido de su libro Ser y Tiempo, con Martin Heidegger. Es obvio que la función simbólica de sus gigantescos pictogramas murales basta por sí sola para situarlos en el campo del simbolismo. Pero hay más motivos que justifican ese criterio, mucho más. Frente a la objetividad y a la descripción de la realidad, en su obra Santiago opone la poesía azarosa e innovadora de la subjetividad, igual que todos los protagonistas del simbolismo nacido en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. No busca representar, es un arte que se limita a evocar o sugerir con la invención de imágenes que exteriorizan su yo de artista. Es un arte de ideas que tienen sus raíces en la inconsciencia poética y cuya finalidad es reinventar el mundo desde una óptica 100% personal. Y por tanto, siempre original, sin ninguna traición a la belleza del estetismo. Si Paul Cézanne consideraba el arte pictórico como una armonía paralela a la de la naturaleza, aquí, en los muros de ese centro, podemos considerar las tramas de símbolos elaboradas por Santiago como una armonía paralela a la del relato histórico pretendidamente objetivo. El simbolismo no teme estar tachado de exceso de esteticismo en detrimento de su fidelidad a la verdad. Dentro de los adeptos de ese culto a la belleza en el arte, Oscar Wilde siempre sorprende por su manera de acertar con sus geniales aseveraciones adornadas de humor y peculiar elegancia. Lo tenía muy claro. Para él, el arte es más abstracto de lo que uno se imagina. Pensaba que las formas y los colores del arte pictórico no nos hablan de formas y colores, y nada más. ¿De qué nos hablan las líneas de los huecos grabados de Santiago en esos muros? Perdón. Desde el punto de vista de la estética pura, hablan de líneas y nada más. Y es el sentir siempre estético de esas tramas de líneas que me lleva a emparentarlas estrechamente con el arte del simbolismo, el cual se caracteriza por el contorno de sus figuras mediante líneas sinuosas, fluidas y dinámicas. Una estilización al servicio de una representación que da preferencia a la analogía huyendo del naturalismo. En definitivo, citando una famosa fórmula de Théophile Gautier, en la poesía como en la pintura, el simbolismo es una corriente que pertenece al arte por el arte, es decir, una concepción del arte sin utilidad, solo pretende imponerse con el despliegue de su estética. Volviendo a nuestra mayúscula incomprensión de lo que es el tiempo, Aristóteles no estaba tan lejos de acertar con sus reflexiones sobre su realidad. Digan lo que digan Newton, Einstein y todos los tenores actuales de la física cuántica o de cuerdas. En todo caso, que sepamos, fue el primero que buscó saber lo que es el tiempo. No es poco. Y esta fue su conclusión. El tiempo es la medida del cambio. Esto significa que se relaciona con el movimiento entre dos estados y, por tanto, con el espacio donde acontece el cambio. No sé si Santiago intuyó que el arte puede ser una ilustración
plástica de ese movimiento con el que una entidad concreta evoluciona entre dos estados distintos. Ese movimiento aristotélico que mide el tiempo. En cualquier caso, llama la atención cómo supo aprovechar la generosidad espacial de ese edificio para ligar conceptualmente en su obra las coordenadas fundamentales de la dinámica, el espacio y el tiempo, de tal manera que su obra parezca en perpetua evolución. Esta dinámica tan espectacular del trazo de los huecos grabados en los muros le convierte en heredero de los arabescos del arte islámico y de los entrelazados de la cultura celta, que los historiadores del arte analizan no como un elemento de decoración, cuya valoración quedaría subordinada al buen gusto más o menos burgués, sino como un género de arte específico de estas culturas bajo la forma de esenciales adornos basados en símbolos místicos. Además de relacionar el tiempo con el movimiento de los objetos concretos, Aristóteles tuvo la gran idea de hablar de un tiempo interior, dentro de nosotros, relacionado con el movimiento invisible de las ideas. Si nos dejamos guiar por la famosa frase de Leonardo da Vinci, el arte es una cosa mental, el tiempo interior llega a confundirse con la parte del tiempo artístico que mide la evolución del trabajo cerebral previa a la materialización de cualquier obra. Los huecos grabados de Santiago Arranz que vemos en esos muros esconden, bajo la rudeza del hormigón, un impresionante trabajo de laboratorio preliminar a su ejecución y escalonado en varias etapas de conceptualización. Primero, una labor de historiador para identificar las distintas civilizaciones que se conocieron aquí. Luego, una labor gráfica en el estudio en busca de un código de signos iconográficos que le permita hablar simbólicamente de esas culturas en los muros y suelos. Finalmente, elaborar mentalmente la composición espacial dinámica de su representación de la historia antes de proyectar su espectacular discurso estético en los espacios físicos del edificio. Esto es lo más difícil, un ejercicio de trapecista sin redes para amortiguar las caídas. Desde el principio de esa reflexión sobre la civilización que se superpusieron aquí hasta la conclusión final del último hueco grabado, 5 años. 5 años fueron necesarios. El presente para San Agustín era algo semejante a una hoja de navaja insertada entre el pasado y el futuro, pues el contrario de esos dos, el presente no puede extenderse sin dejar de estar presente. La teoría metafísica del presentismo sostiene que solo el presente existe, mientras el pasado ha dejado de existir y aún el futuro no existe. Esta teoría se opone al eternalismo, que defiende la idea de que el pasado, el presente y el futuro coexisten juntos. En su libro El orden del tiempo, el físico Carlo Rovelli comenta que los neurólogos piensan que nuestro cerebro funciona integrando un conjunto de huellas del pasado, huellas impresas en las sinapsis que interconectan las neuronas. Las sinapsis se forman continuamente a millares y luego se eliminan, sobre todo durante el sueño, dejando una imagen deformada del pasado, una imagen desenfocada. De lo que el pasado influyó en nuestro sistema nervioso, olvidamos al final la realidad, olvidamos y concluye poéticamente Rovelli,
lo poco que recordamos es capaz de contener mundos. Quizá fue el funcionamiento de nuestro cerebro basado en el recuerdo del pasado mediante imágenes deformadas que impulsó al historiador Michel Doss a pensar que el presentismo es a la vez lo que está presente y también todo el pasado que se vuelve presente. Y concluye, hay una relación melancólica con la historia. Pasear por las salas del Centro de la Historia de Zaragoza en busca del tiempo perdido es introducir en el presente de una visita la melancolía de unas imágenes necesariamente deformadas del pasado, puesto que en lugar de expresarse con una representación fiel a la realidad, el arte contemporáneo la interpreta con conceptos, metáforas y símbolos. Con el espectacular desarrollo de sus líneas trazadas con mucho sentido y elegancia, Santiago ha conseguido elevar este centro a la condición de un panteón de la historia de Zaragoza, tan representativo en nuestra época moderna como lo fueron en la antigüedad los templos egipcios de Luxor y Tebas o el Partenón en Atenas. Muchas gracias por su atención. Espero que no ha sido demasiado largo. No, está bien, está medido, ¿no? Vale. Tampoco no es demasiado pulso. Bueno. A mí, Michel, lo primero que me gustaría es que desarrollaras el concepto que diferencia las artes aplicadas de las artes mayores, puesto que has elogiado mi obra de una forma superlativa. Sí. Porque si no supieron decirte quién ha hecho esto, seguramente es porque no se les da ninguna importancia. Vamos a ver. Las artes aplicadas... A los conceptos aplicados al espacio. No entiendo muy bien la pregunta. Bueno, quiero decir, vamos a ver, te lo voy a formular de otra forma. Yo creo que se puede explicar muy bien que una alfombra bereber no es exactamente un cuadro de Paul Klee. Sí. Y se puede explicar que esto no es decorativo. Evidentemente, ¿no? Pero la decoración siempre presta confusión. Es decir, que dans la decoración entra el buen gusto y en arte no existe el buen gusto. El arte puede ser feísimo, violento, terrible. Vaucel, que era el artista alemán de Fluxus, es el artista del caos y del accidente. Cuando decía, por ejemplo, cuando veo pasar un coche, veo el accidente que lo acompaña, ¿no? Y por lo tanto eso no es muy bonito, no es, digamos, no entra dentro de una mentalidad que busca la belleza, etc. La belleza en arte, se busca la belleza en la decoración, eso sí, está clarísimo, ¿no? Y el gusto. Y además, los franceses, por ejemplo, nunca dicen, me gusta esa obra. Dicen, me interesa esa obra, porque consideran que el gusto pertenece a la decoración. Pero... y el buen gusto, no, para mí, entonces si tú consideras que las artes aplicadas se acercan a una cierta forma de no sé, ¿cómo se llama? De ebenistas o ¿cómo se llaman eso? No encuentro la palabra. De artesanos, de artesanos, ahí entra sí el buen gusto, pero eso no es arte. Tú sabes muy bien, por ejemplo, que al final del siglo XIX, eso es otra conferencia, Duchamp dio una conferencia, Marcel Duchamp dio una conferencia después de la Segunda Guerra Mundial en Nueva York, en una universidad un poco fuera de Nueva York, ¿no? Que se titulaba Tonto como un pintor. Tonto como un pintor. Y tiene razón, tiene razón. Y sacó ese título de su conferencia
de un refrán, de lo que se decía en el siglo XIX francés, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando un diputado, un político o un médico, etcétera, tenía un hijo que quería ser pintor, impresionista, por ejemplo, con los pelos largos, etcétera, etcétera, ¿no? Decía, pero no, a ver, mi hijo quiere ser pintor, pero qué tonto, vamos. ¿Pero por qué? Porque en aquel tiempo la pintura era asociada a una actividad manual, no intelectual. El arte es intelectual nada más, después la ejecución es otra cosa. Y ahí entra, digamos, toda la dimensión artesanal o no artesanal, etcétera, etcétera. Pero para mí, el arte primero son conceptos. Tenemos un proyecto en mano y le he pedido conceptos, ¿no? Entonces, ¿he contestado a tu pregunta? Sí. No lo sé. Bien. Entonces, tenía razón Marcel Duchamp porque estaba pensando primero que la pintura en el siglo XIX quedó completamente alterada por la aparición de la fotografía. Qué tonto ser pintor. Hacer un retrato, como por ejemplo lo hacía nuestro buen, ¿cómo se llama?, de Madrid, que pintó el cuadro de la familia real, ¿no? 10 años. Antonio López, que tardó 10 años para pintar su cuadro, costó una fortuna al pueblo español y al final, debido a las actuaciones del rey que se marchó, no se pudo exponer porque yo hubiera hecho una fotografía en un segundo, hubiera tenido por lo menos 10 años su cuadro, su fotografía expuesta y tonto como un pintor. Bueno, tonto, no lo sé. Bueno, digamos que a lo largo de la historia la valoración del arte ha evolucionado. Bien, el problema de hasta el siglo XIX, el problema es que manda la academia. Y la academia, bueno, un crítico de arte contemporáneo como yo, digamos, se interesa particularmente al cuestionamiento de la academia. Se interesa sobre todo por la gran revolución del principio no con Picasso, digamos a partir de Cézanne, ¿no? Pero se interesa muchísimo por las vanguardias digamos, que empezaron a partir de 1900, bueno, el cubismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la noción de belleza, es que un cuadro de Picasso es bello. No, no es bello. No es bello. Cuando estaba contigo que hablaba de Miro, de cuadro de Miro, donde hay un puntito, sí, esa mañana, ¿no? Vamos, que hay mucha gente que dice, bueno, Miro lo hace, ¿no? Pero son conceptos. Lo que hay que valorar son conceptos. Es decir, ¿qué hay detrás de ese cuadro? ¿Qué hay detrás de la realización plástica de Santiago? Son los conceptos. Yo no puedo valorar una obra sin antes descubrir conceptos que me sorprendan, que me hagan ver que se conoce la historia del arte. Cosas la mismo que los jóvenes no conocen la historia del arte. Que no teorizan ni antes ni después. No, porque lo tiene todo fácil. Bueno, voy a contar una historia, por ejemplo, que te he contado, ¿no? No sé mucho, me llamaron para participar a una compra de obras. Había una entidad que disponía de fondos y querían comprar una serie, un concurso, y muchos artistas mandaron obras, ¿no? Me encontró con dos, una era directora de un museo de Madrid, no puedo decir quién es, y también era una crítica de también un periódico nacional, de una edad de
40 años, alrededor de 40 años, porque ahora mismo las señoras de 40 años parecen 30 o 25, ¿no? La gente como yo que tiene 80 parezco... Bueno, no lo sé. Bueno, y entonces éramos 3. El protocolo es siempre tener todas las obras sacadas y tenemos una lista con los precios, los títulos, los artistas y a veces está el currículum también, ¿no? Total que esas señoras de otra generación que la mía, únicamente, no digo únicamente, pero principalmente entendían el arte a través de las nuevas tecnologías. Todas las nuevas creaciones con nuevas tecnologías. Incluso dicen que la fotografía también pertenece, pero no, la fotografía es de la primera mitad del siglo XIX. Pero bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Total que yo ahí no podía entrar. Miraba estéticamente, no podía valorar, no sabía quién era, etc. Porque hay una escisión entre mi generación y esa generación. Desde que impera el todo ballet, yo no lo sé. Para mí el arte ha bajado un poco de nivel con el pop. Y sobre todo con esa noción de todo ballet que es muy pop, ¿no? Total que llegamos precisamente hay una exposición de ese artista que yo defiendo, llegamos a un cuadro de Miguel Ángel Vilarino. Y yo le dije, bueno, aquí tenemos un cuadro de Miguel Vilarino. Bueno, es un pintor que ha nacido en León, pero que vive en Madrid, ha sido becario de la Academia Española en Roma, tiene galería en Barcelona, ¿cómo ha dicho que se llama? Miguel Ángel, tiene el móvil, pum. Sí, lo compramos. No lo sabían, no lo conocían, ni reconocían la obra. Entonces, la noción de arte y de valoración, cómo se valora arte, ha cambiado muchísimo. Entre la manera de concebir el arte del siglo XVIII y la del XIX, con la irrupción de la fotografía, fue una ruptura total. Y luego, a partir de esa primera revolución del siglo XIX, sobre todo con artistas como Manet, por ejemplo, ¿no? O incluso Goya. Goya revoluciona el arte porque aporta una sensibilidad que no se conocía antes. Y entonces, con Manet, quizá también con ese artista que hablamos esta mañana, con Rousseau, Théodore Rousseau, que es, digamos, el que va a influir muchísimo en los impresionistas. Luego, evidentemente... Ahí tienes un artista recuperado, tantas veces rechazado, ¿no? También podrías hablar un poco del dogmatismo del arte contemporáneo. Pero sí, no, evidentemente hay un neoacademismo. Hay un neoacademismo, es decir, que las nuevas tecnologías permiten hacer imágenes perfectas, increíbles, sin defectos. Yo digo que el arte está hecho de defectos, pero tienen que ser geniales, que personalizan digamos, al pintor o al artista, lo que sea, dentro de su obra. Si no, es la academia. Si no, es demasiado... Y lo más paradójico es que el neoacademicismo está donde menos se le espera, ¿no? Sí. En las manifestaciones más contemporáneas y más rabiosamente actuales y modernas. Totalmente. Entonces, son imágenes tan perfectas que es una nueva academia. Hay un problema de saturación de información y de imágenes que percibimos. Y eso cansa. La gente no tiene mirada.
ya no sabe mirar, está totalmente saturada. No percibe los símbolos, no percibe las alegorías, no percibe las metáforas dentro del mensaje que es. Yo he dicho que el arte es conceptual, únicamente. Lo demás es una realización manual. Podría ser, por ejemplo, que la ejecución de todo lo que pensó Santiago de su obra lo podían realizar otras personas, solamente daba lo que se interesa aquí es los conceptos. También es cierto, como decías tú, Luis, que al trabajar a partir de arquetipos, el público sí que entiende sin entender. Ya, claro. Porque yo cuando hice un mural, que es un ejemplo muy sencillo, en Castejón de Sos solo trabajé con 5 símbolos. Y las personas que entraban allí pensaban que eran suyos, que eran algo familiar. Eso me hace pensar en lo que tú has dicho. Sí. Está actuante, es algo de fondo. Exacto. Ese. Es mucho más fuerte que el de la indicación. Sí, eso. Mucho más sí, el esencial, claro, el que se impone, claro. el impositivo. Claro, no. Hombre, la introducción del misterio dentro de un mensaje, etcétera, alerta mucho más que un paquete totalmente. Nada te estorba. Claro, no se cuestiona, no invita a reflexionar. Claro, no. Pero es cierto que el público ahora mismo, hay un problema con la relación del arte con el público y la gente no está acostumbrada a tener una mirada que cuestione, no analiza, demasiado televisión, demasiado publicidad, no analiza. Sí, una cuestión que ponías el peso en lo conceptual en el artista, pero yo hablando con algunos artistas comentan que ellos piensan de otra manera, no piensan con palabras, piensan con manos, piensan haciendo. Entonces, yo creo que no hay esa diferencia entre el concepto y el hacer. ¿Sabes? Que creo que a veces hacer es pensar. Sí. Sí. Imagino que eso, Santiago nos puede... Eso creo que ya estaba explicado en la hoja de sala, que el arte es hacer. Y luego yo normalmente, posteriormente, teorizo. Y he estado en muchos proyectos que el arte ya estaba hecho previamente. Y luego... Yo digo que el arte es pensar. Porque tiene que haber... Después se aplica. No, yo trabajo de las dos maneras. De hecho, voy a hacer una exposición ahora en Tarragona que se va a titular precisamente El arte después de la lectura. O sea, sí que es verdad que hay proyectos, por ejemplo, el de Lorca o el de Guti Solo, que yo leo antes. Pero, por ejemplo, para el proyecto en el Centro de Historias, lo único que leí fue el libro de Luis Álvarez Gracia sobre el convento de San Agustín para ubicarme. Fíjate, solamente el pensar que en un convento hay agua ya me dio la pista para que esto fuera una afluencia de formas, que es algo que no se habla del agua. El agua es muy importante, porque el río es una metáfora del tiempo ya. Claro, luego podemos estar, pero yo lo hago y luego puedo pensar, puedo ser... digamos que hay doble interpretación. Claro. Sí. Digamos que simbólicamente es precioso. Sí. Es muy rico. El tiempo fluye, claro está. Y puedes ir de la vida a la teoría y de la teoría a la vida. Creo que los dos movimientos son válidos y los artistas los manejamos, creo. Todos los artistas manejamos ese doble movimiento. Eso. Y el ut pictura poesis, ese todavía no se ha terminado y espero que no se termine. Quizá no viene a cuenta, ¿no? Pero tengo que hablar, por ejemplo, de un artista conceptual que es Wolf Wostfeld, tú sabes que es muy amigo de él, etcétera, ¿no? Que es miembro fundador del movimiento Fluxus, que fluye con el tiempo, como el agua, etcétera, ¿no? Eso es el arte. Claro. Eso es el arte. Claro.